Sientes esa llamada, ¿verdad? Es una energía que te recorre cuando ves un estadio iluminado, cuando sientes el aire en tus pulmones después de una carrera, o cuando ves la pura alegría de un niño que por fin logra atrapar una pelota. Es una pasión por el movimiento, por el increíble potencial del cuerpo humano. Es real, es poderosa y te está diciendo que este es tu camino. Pero entonces llega la realidad, llegas a casa y dices, quiero dedicarme al deporte, y ves esa mirada, la de tus padres, tus amigos, tus profesores, una mezcla de cariño y confusión. ¿Profesor de educación física?, te preguntan, y en esa pregunta sientes cómo reducen todo tu universo de pasión a una sola imagen, a menudo anticuada y simplista. Y lo peor es que esa duda a veces se te mete dentro. Abres las páginas web de las universidades y el caos se multiplica. Te inundan con nombres: licenciatura en educación física, grado en ciencias de la actividad física y del deporte, ciencias del deporte. El problema es real y no es solo tu percepción. El campo ha crecido tan rápido que, como confirman los análisis académicos, nuestro sector ha alcanzado una notable relevancia social y económica. ¿Y por qué? Porque como sociedad nos enfrentamos a desafíos gigantescos. La lucha global contra el sedentarismo y sus enfermedades asociadas, la necesidad de un envejecimiento activo para nuestra población y, por supuesto, el desarrollo constante del deporte de competición. Esta explosión de relevancia ha provocado una diversificación de las carreras, por eso te sientes perdido. Pero hoy te entrego el mapa, hoy vamos a poner todo en orden y al final de este viaje tendrás una convicción inquebrantable. El primer gran territorio es el camino que muchos creen conocer, pero pocos entienden en su verdadera dimensión. El formador de futuros. Este es el mundo de la educación física. Si eliges este camino, tienes que saberlo. No estás eligiendo enseñar un deporte, estás eligiendo formar personas. Tu aula será un patio, un gimnasio, una cancha y todos tus alumnos no solo aprenderán a correr o a saltar, aprenderán a intentarlo, a caerse y a levantarse. Aprenderán que el esfuerzo vence al talento cuando el talento no se esfuerza. Un formador de futuros sabe que un juego de equipo es la metáfora más poderosa de la vida social. Sabe que la coordinación motriz está íntimamente ligada al desarrollo cognitivo y al rendimiento académico, un hecho que la neurociencia respalda cada día con más fuerza. No eres un profesor de gimnasia o de educación física, eres un pedagogo del movimiento, eres la primera línea de defensa contra la inactividad. Tu desafío será inmenso. Te enfrentarás a la apatía, a la inseguridad, a la falta de recursos, pero tu recompensa será ver la chispa en los ojos de un niño que descubre que es bueno en algo. Será recibir un correo años después de un exalumno que te dice: gracias a usted, nunca dejé de moverme. Si tu corazón late más fuerte al imaginarte encendiendo esa llama, si crees que la base lo es todo, este es tu camino. Ahora viajemos al segundo territorio, un lugar donde la pasión se encuentra con la precisión milimétrica de la ciencia. Bienvenido al dominio del arquitecto del rendimiento, lo que el mundo académico denomina la especialización en ciencias del deporte y rendimiento deportivo. Si eres de los que no solo ve un gol, sino que analiza el ángulo de cadera, la velocidad de rotación y la física del balón, si te preguntas qué come un maratonista o qué pasa en el cerebro de un tenista antes de un punto de partido, entonces estás en casa. Este es el camino para los curiosos insaciables. Aquí te sumergirás en la biomecánica, la fisiología, la nutrición y la psicología. Este es el camino que está detrás del continuo desarrollo del deporte de competición que mencionan los informes. No solo trabajarás con la élite para ganar medallas, aplicarás esos mismos principios en la rehabilitación de lesiones o para optimizar la salud de cualquier persona. Tu trabajo será invisible para la mayoría. Verán la medalla, la recuperación, el récord, pero tú sabrás que detrás de cada logro extraordinario hay un arquitecto que diseñó el plano con datos y evidencia. Si te fascina descifrar los secretos del cuerpo para desatar su máximo potencial, este es sin duda tu territorio. Finalmente, llegamos al tercer gran continente profesional, un lugar donde la visión es a gran escala y el impacto se mide en comunidades,
Este es el reino del gestor de bienestar, un campo que abarca la promoción de la salud, la recreación y la gestión de entidades deportivas. Quizás tu pasión no está en primera línea con el atleta, sino en crear los sistemas para que todo sea posible. Si eres un líder, un organizador, este es tu lugar. Análisis comparativos de programas universitarios como el que nos guían hoy demuestran que esta es una de las áreas de mayor expansión, respondiendo a la creciente complejidad de la industria deportiva. Como gestor de bienestar podrás dirigir un club, organizar una maratón internacional o incluso trabajar en el sector público. Imagina diseñar políticas para crear más parques y ciclovías atacando de raíz el problema del sedentarismo. Podrás fundar tu propia startup, creando la próxima aplicación de fitness o un centro deportivo que se convierta en el corazón de un barrio. Este camino requiere de una mente estratégica. Eres el puente entre la pasión y los recursos. Si sueñas con mover no solo a personas, sino organizaciones y comunidades enteras hacia un futuro más saludable, este es tu llamado. Formador, arquitecto, gestor, 3 caminos, 3 perfiles, 3 formas de vivir una misma pasión. Y aquí está la revelación más importante. Estos territorios no están aislados, son un ecosistema. Esta tendencia no es local, es global. El análisis de los currículos y profesionales en países como España, Colombia, México, Argentina y Chile demuestra que esta diversificación es el futuro de nuestra profesión en todo el mundo de habla hispana. No importa el camino que elijas, perteneces a algo grande, perteneces a un movimiento de profesionales que, armados con la pedagogía, la ciencia, la gestión, estamos luchando para construir una sociedad más sana, más activa y más resiliente. Así que ahora, cuando te pregunten a qué te quieres dedicar, levanta la cabeza y di con orgullo: voy a ser un profesional del movimiento y voy a especializarme como formador, como arquitecto del rendimiento o como gestor de bienestar, porque ya no eres alguien confundido. Eres un futuro profesional con una misión clara y un campo de una relevancia social y económica innegable. Bienvenido al gremio que mueve al mundo. Ahora ve y elige tu lugar. Te estamos esperando. No olvides que si quieres mucha más información ampliada y detallada con análisis, informes en este año 2025, te invito a visitar mi blog, que lo dejaré en el primer comentario, donde se amplía la información por si quedaron dudas sobre qué vas a estudiar, qué quieres estudiar. Si licenciatura en educación física y recreación y deportes, que si ciencias del deporte y el movimiento, que gestión en deporte. Te invito a que ingreses a este blog, lo repases porque tiene toda la información precisa y que necesitas. Si este video te ha gustado, no olvides comentar qué carrera vas a elegir. Deja tus críticas, tus comentarios de forma constructiva y ayúdame a que crezcamos en esta linda comunidad del movimiento. Sígueme en todas las redes sociales y no olvides ver estos 2 siguientes videos que seguramente serán muy importantes para ti y tu crecimiento profesional.